Bien, mis hermanos, les voy a pedir que no cierren su Biblia, tenganla abierta allí en este pasaje. Vamos a estar yendo a esos versos y anteriores más adelante. Quiero comenzar hablándoles de lo que dijo un hombre, Edward M. Bones, quien es reconocido mundialmente entre los escritores cristianos como el gran especialista en la oración. Y no solamente, mis hermanos, como un gran teórico, sino en la práctica también es reconocido como uno de los más grandes hombres de oración de la historia. Y en uno de los libros que él escribió, por cierto, fueron bastantes acerca del tema de la oración, Bones dijo lo siguiente: nada distingue a los hijos de Dios tan clara y fuertemente como la oración. Es la señal y prueba infalible de un cristiano. Esto es, los cristianos son gente de oración, mientras que los no convertidos no conocen este privilegio enorme. Los creyentes apelan a Dios, los mundanos le ignoran y no mencionan su nombre. Pero aún el creyente tiene necesidad de cultivar la oración continua. La oración debe ser algo habitual, pero todavía va mucho más allá de las implicaciones de este término. Es la expresión de una relación auténtica con Dios, el deseo más puro por una completa comunión con el Señor. Tiene además estrecha relación con la madurez espiritual. El hombre que no ora no puede ser llamado cristiano. No existe un pretexto posible para justificar la ausencia de oración en el creyente, puesto que la oración es la única forma en que el alma del hombre puede entrar en comunión con Dios. Por lo tanto, el que no ora no es de la familia de la fe. Mis hermanos, en efecto, Bones tiene razón. La oración es el sello de los cristianos. Y mis hermanos, en nuestros días sobre todo, la oración debería ser la disciplina espiritual más practicada. Al Señor Jesús le pareció que sus discípulos deberían ser más dedicados a la oración, más dependientes de Dios en oración, a medida que fuera pasando el tiempo y el fin de este siglo se fuera acercando. Ahora, mis hermanos, esto yo lo digo sobre la base del texto que hoy vamos a considerar, que a medida que el tiempo del fin se fuera acercando, la oración debiera ser una necesidad apremiante en los cristianos. Déjeme decirle que este es uno de los textos, el que acabamos de leer, más importante sobre la oración perseverante que tenemos en la Biblia. Mis hermanos, este texto es importante porque nos revela a Dios el Padre y la manera en que Él actúa ante la oración de sus hijos. Mire, toda porción de la Escritura nos revela a Dios, que es el autor de ella. Pero esta porción en particular nos habla de un aspecto especial de la revelación de ese Dios. Nos va a hablar acerca del Dios que escucha la oración. Sin embargo, mis hermanos, a diferencia de otros textos bíblicos que hablan acerca del tema, esta parábola que nos cuenta aquí el Señor nos sitúa, como ya lo hemos dicho, en un tipo particular de oración y nos va a ubicar también, mis hermanos, en una circunstancia especial para la iglesia que va a hacer que ella tenga que orar, que la iglesia busque orar. Ahora, el tipo de oración del que nos habla el Señor, ya lo dije, es esa oración perseverante, esa oración del creyente que tiene una necesidad tan grande que se mantiene sin desmayar hasta que consigue la respuesta a su oración. Eso, mis hermanos, es la manera en que Lucas va a introducir esta parábola, versículo 1 de ese capítulo 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora, para entender esta necesidad de orar siempre
y no desmayar. Mis hermanos, debemos entender, como ya lo dije, la situación particular en la que el Señor ubica a la iglesia. Y para hacer esto, mis hermanos, vamos a tener que ir al contexto anterior a esta parábola. Lo haremos de una manera muy rápida. Así que le voy a pedir que ahí en su Biblia dé vuelta la hoja al capítulo 17, y se ubique por favor en el versículo 20, porque a partir de allí es que el Señor Jesucristo va a arrancar con todo este discurso, y quiero que usted vea que todo lo que el Señor dice es en respuesta a una pregunta de los fariseos. Dice el versículo 20 del capítulo 17, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Mis hermanos, a partir de allí, de esa pregunta de cuándo iba a venir el reino de Dios, es que el Señor lanza todo este discurso, incluida la parábola que vamos a comentar el día de hoy. De una manera muy breve y en 4 puntos, yo quiero decir algo acerca de este discurso escatológico, porque es escatológico, cuándo va a venir el reino de Dios, cuándo va a ser inaugurado, es un asunto futuro, es escatología. 4 cosas quiero yo decir al respecto de esto que nos van a poner en la condición de entender la situación de una iglesia que busca orar. Mire, en primer lugar quiero decirle que ante esta pregunta inquietante, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? El Señor dejó claro que ese reino ya estaba en la tierra. ¿Por qué? Porque Él, que es el Mesías, ya estaba entre ellos. Así que si vamos allá, mis hermanos, a los versos 20-21, el Señor dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Bueno, ese es el primer asunto. Número 2, a pesar, mis hermanos, de que el reino estaba ya en la tierra, el pueblo no iba a reconocer a su Mesías, sino que le iba a rechazar, y además de una manera violenta, y le iba a llevar hasta la muerte. Versículo 25, dice el Señor, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Número 3, a causa, mis hermanos, de este rechazo, la instauración del reino de Dios en la tierra se iba a posponer de manera indefinida, de modo que el regreso del Mesías iba a ser en un tiempo futuro, cuando nadie lo estuviera esperando, cuando este mundo estuviera viviendo en una relativa calma, pensando que Cristo no va a venir, y cuando cada uno en este mundo iba a estar ocupado de sus propias cosas, distraído en sus propios asuntos. Versos 26 y 27 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Mis hermanos, número 4, el hecho de que el Señor hable de un juicio que destruirá la humanidad como en los días de Noé, habla, mis hermanos, de esa carrera pecaminosa de la humanidad, la cual, desde que vino Cristo, se ha caracterizado por el rechazo de todo lo que tenga que ver con el Señor. Desde el día que vino el Señor hasta que regrese por segunda vez, la humanidad se va a caracterizar por rechazar todo lo que tenga que ver con el Cristo. Como el Señor lo dijo en otra parte, en otro evangelio, Él dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y mis hermanos, esta palabra última es clave para entender todo esto. En efecto, lo que el Señor está diciendo es que el mundo iba a rechazar todo lo que tuviera que ver con Él, de manera, mis hermanos, que esta parábola está insertada en este cuadro de rechazo hacia el Mesías, de ese Mesías que se va y nadie sabe cuándo va a regresar, pero entre tanto, aquellos que le siguen van a sufrir injusticias a manos del mundo
y a manos del enemigo de Cristo que gobierna este mundo. La necesidad de orar siempre y no desmayar, esa última frase, no desmayar, debe entenderse como perder el valor, desfallecer de miedo. Mis hermanos, la necesidad de orar siempre y no perder el valor proviene, mis hermanos, de esa idea de días difíciles que iban a vivir los seguidores de Cristo en ese tiempo entre su primera y su segunda venida. En esos días, mis hermanos, al igual que su maestro, ellos iban a ser tratados con todo tipo de injusticias. Ellos iban a ser odiados y muchas veces ellos también tendrían que ir hasta la muerte como su Señor. Así que, mis hermanos, esta parábola tiene que ver con el miedo. Esta parábola tiene que ver con el miedo porque iban a venir tiempos peligrosos para todo aquel que se declare seguidor de Cristo. Ahora, yo quiero decirle que la Biblia nos habla acerca de la solución para el miedo. ¿Cuál es la solución para el miedo? Mis hermanos, la solución ante algo que nos causa miedo es la oración. En muchos sentidos, lo que el maestro estaba pasando en ese tiempo cuando él contó esta parábola, y yo quiero que se dé cuenta que la parábola está en el capítulo 18, es decir, ya muy cerca del desenlace de la vida de Cristo. Mucho de lo que él estaba pasando en ese tiempo lo dejó plasmado en esta parábola, porque tiene que ver con lo que los discípulos también iban a pasar. Si al maestro, al Señor, le han perseguido, a los discípulos también les iban a perseguir, como lo acabo de leer hace un momento. Ahora déjeme decirle que cuando el Señor tuvo miedo, porque lo tuvo, allá en el huerto de Getsemaní, según sus propias palabras, su alma se llenó de angustia y de una tristeza tal que sentía la muerte el Señor a causa de esa angustia y de esa tristeza. Entonces lo que el Señor hizo fue orar. Y Él oró de una manera intensa. La necesidad del Señor era muy grande. Y una vez que Él entró a la presencia de su Padre a través de la oración, Él salió de aquel huerto listo para enfrentar todo lo que tenía por delante. Mis hermanos, el remedio para el miedo es la oración. Iban a venir tiempos peligrosos para los creyentes y ellos iban a tener que enfrentar esos tiempos a través de la oración. Por eso esta parábola es acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora, para ilustrar, mis hermanos, esto que acabo de decir, el Señor viene a contar esta parábola que es extraordinaria, es magistral. Es una parábola, mis hermanos, que si usted se da cuenta ahí en su Biblia, consta solamente de 4 versos, solamente 4 versos. En 4 renglones, mis hermanos, el Señor Jesús nos va a dar una enseñanza profunda. Mire, entre los rabinos se decía que había enseñanzas que iban de lo ligero a lo pesado, así decían ellos, de lo ligero a lo pesado. Y esta parábola cae precisamente en ese estilo rabínico de enseñar. Porque primero el Señor nos va a dar una ilustración, un ejemplo muy sencillo en 4 versos. Pero después viene un desenlace pesado, fuerte, una aplicación que es dura para los oyentes. Mis hermanos, sin duda que para la gente que escuchó por primera vez esta parábola, bueno, fue una parábola pequeña, liviana, pero bueno, después vino una aplicación dura. Hoy usted va a escuchar esa parábola ligera y para usted también viene una aplicación dura que esperamos que se lleve usted en su corazón, que cambie sin duda su hábito de orar. Mire, en estos 4 versos que contienen a esta parábola, hay un formato que es alternado. Como ya dije, 4 versos. El primer verso nos va a hablar de un juez, versículo 2. Ya lo vio, 18, verso 2. El segundo verso, es decir, el que encontramos ahí en el verso 3, nos habla acerca de una viuda. El tercer verso de estos 4 vuelve a retomar el asunto del juez
Y finalmente el cuarto verso de la parábola que encontramos allá en el versículo 5 retoma el asunto de la viuda nuevamente. Así que va alternando el juez, la viuda, el juez, la viuda, y de esa manera el Señor habla acerca de esta parábola que le voy a explicar a continuación. Así que vamos a comenzar por el primer verso, mis hermanos, y en ese primer verso nos es presentado un juez que no era muy diferente a los jueces de aquel tiempo, porque déjeme decirle que en la Biblia tenemos testimonio de cómo eran los jueces de aquel momento, de aquel tiempo. De hecho, desde los días del Antiguo Testamento, vamos a encontrar allá en la Escritura, mis hermanos, unas palabras del rey Josafat que van a establecer la norma de lo que deberían ser los jueces en Israel. Este rey sabio, que era obediente de las cosas de Dios, dijo para todos los jueces que vivieron durante su reinado lo siguiente. Lo encontramos en 2 de Crónicas 19, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Bueno, Josafat habló palabras sabias para los jueces de su tiempo. Él les dijo: ustedes están en la posición de juzgar. Esa posición no es una posición de hombre, es una posición que ocupa Dios porque Él es juez y les está dando la oportunidad de ejercer juicio. Así que ustedes no deben hacer injusticia. No debe haber en ustedes hacer acepción de personas, y tampoco se deben dejar sobornar. No deben admitir cohechos. Bueno, este era el ideal para los jueces desde el Antiguo Testamento. Sin embargo, mis hermanos, la historia misma del Antiguo Testamento nos va a dejar en claro que esto no fue así. Más bien, los jueces se volvieron corruptos. Y para tiempos del profeta Amós, el Señor ya estaba anunciando juicio sobre aquellos hombres que eran los encargados de juzgar al pueblo. Amós 5:12, por mencionar solamente un párrafo, dice: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Todo lo que se les había dicho que hicieran, estos hombres habían venido a hacer totalmente lo opuesto. Mis hermanos, en tiempos del Nuevo Testamento, la corrupción de los jueces era igual. Un experto en el Antiguo y Nuevo Testamento, Edersheim, nos dice que los jueces en la ciudad de Jerusalén, en tiempos del Señor Jesucristo, eran tan corruptos, que había un juego de palabras para hablar de ellos. A los jueces de la ciudad de Jerusalén se les llamaba los Dayanei Ge-Selot, que significa jueces ladrones. En lugar de llamarles los Dayanei Geserot, que suena muy parecido, pero significa jueces de prohibición, que era el título real que tenían aquellos jueces. En lugar de eso les decían Dayanei Geselot, que quiere decir jueces ladrones. Ahora, mis hermanos, el Talmud, que es esa colección de costumbres, de interpretaciones de la Escritura de los judíos, habla acerca de jueces de los poblados por allá cercanos a Jerusalén. Dice el Talmud que están dispuestos a pervertir la justicia por un plato de carne. Así que por una comida, los jueces estaban dispuestos a ser sobornados y a inclinar la balanza del lado del que les ofreciera tan solo una comida. Mis hermanos, en contra de lo que Josafat había dicho para los jueces, el juez de esta parábola que está contando el Señor, bueno, pues era muy parecido a lo que la gente del tiempo conocía. De este juez, dice el Señor, versículo 2, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Ni temía a Dios, porque no tenía temor de ser injusto, de que Dios le fuera a hacer algo, pero también dice ni respetaba a hombre. Y esta última frase, respetar a un hombre, mis hermanos, es una frase muy interesante
que tiene su significado más entendible dentro de la cultura oriental, y les quiero explicar un poco. Mire, Alfred Plummer, quien es un experto en los evangelios, dice que la voz activa de este verbo, que se traduce como no respetar hombre, realmente debiera ser traducido como avergonzarse delante de los hombres. De manera que lo que está diciendo de este juez es que era un hombre que no sentía vergüenza de ser como era. Ahora esto, mis hermanos, está insertado dentro de la cultura tradicional de Oriente Medio. Los conceptos de vergüenza y orgullo son muy importantes para los orientales. Mire, son tan importantes que los patrones de conducta social se regulaban a través de la vergüenza. Y quiero ponerle un ejemplo. Mire, si un padre estuviera llamándole la atención a su hijo pequeño, él no le diría a su hijo: Juanito, eso está mal. Juanito, eso está mal, como apelando a un estándar abstracto de lo bueno y lo malo. Más bien, aquel hombre le diría: Juanito, eso que estás haciendo es vergonzoso, porque el oriental apela a aquello que estimula la vergüenza o el orgullo. De manera, mis hermanos, que una crítica muy dura para alguien allá en el Oriente Medio sería decir de él: este hombre no siente vergüenza por hacer lo que está haciendo, por actuar de la manera que lo hace. Ahora, mira, esto lo vamos a encontrar ilustrado allá en el Antiguo Testamento también. Esta es una expresión de Oriente. Por ejemplo, cuando el profeta Jeremías está hablando en la palabra de juicio de parte de Dios en contra de los profetas y de los sacerdotes corruptos, él les dice, Jeremías 8:12, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Mis hermanos, así era este juez. No había nada que lo hiciera sentirse avergonzado. Él era un hombre que no tenía una pizca de honor. Él no temía a Dios, ni se avergonzaba delante de nadie de actuar de la manera que lo hacía. No podía distinguir entre lo bueno y lo vergonzoso. Mis hermanos, el Señor nos está dando el cuadro, nos está presentando el cuadro de un hombre, de un juez muy difícil. No teme a Dios y no tiene sentido de lo que está bien y lo que es vergonzoso, a lo cual se pudiera apelar. Está claro que la única manera de influenciar a un hombre así era a través del soborno. Este tipo de hombre es ante el que se encuentra la viuda de esta parábola. Mis hermanos, bien, pasemos al segundo verso. En este segundo verso de los 4, pues nos vamos a encontrar al Señor presentándonos a esta viuda. Versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Mis hermanos, así como en el Antiguo Testamento encontramos mucho que decir acerca de los jueces, también vamos a encontrar mucho que decir acerca de las viudas. Déjame decirle que en el Antiguo Testamento la figura de la viuda es un símbolo típico de los inocentes, de los desvalidos, de los oprimidos. Por ejemplo, el profeta Isaías dice allá en el capítulo 1, los versículos 16 y 17, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Mis hermanos, un equivalente de hacer lo bueno delante de los ojos de Dios era poner atención en los huérfanos y en amparar a las viudas. Más adelante en ese capítulo 1, Isaías dice: tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda.
Ahora, yo quiero decirles que este verso 23 del capítulo 1 de Isaías era muy, muy importante, al grado, mis hermanos, que basándose en este verso, la tradición legal judía llegó a exigir a los jueces que primero se debía tratar el caso de los huérfanos que llegaran a un tribunal e inmediatamente después el de las viudas. No podía atender un juez a nadie más primero que los huérfanos y las viudas. Eso llegó a ser parte de la tradición legal judía basados en este texto de Isaías. Sin embargo, mis hermanos, este juez de la parábola pasaba por alto estas normas legales, las violaba. Para él esta mujer, esta viuda no significaba nada. Como ha dicho un comentarista, F. Bruce, aquella viuda era demasiado débil para obligar a nadie, demasiado pobre para pagar para que se hiciera justicia. Esta viuda, mis hermanos, no tenía dinero para un soborno, no tenía conocidos importantes que pudiera llegar con su petición y que influenciaran a aquel juez para que tomara su caso. No había manera de que ella pudiera influenciar a este juez, mis hermanos, así que podemos decir que hasta aquí tenemos que, pues esta viuda sí tenía derecho de que se le hiciera justicia, pero le es negado ese derecho por este hombre. Por alguna razón este juez no quería escucharla y lo más probable es que estuviera esperando un soborno. Y podemos también decir, mis hermanos, que también era muy probable que este juez estuviera ya favoreciendo al adversario de la viuda, porque así es como se manejaban las cosas en los tribunales. Pudiera ser que el adversario de la viuda fuera una persona influyente o que sí hubiera podido pagar un soborno al juez, de manera que el juez estaba haciendo a propósito oídos sordos de esta mujer para favorecer a la parte contraria. Ahora, yo quiero, mis hermanos, aquí contarles una historia que es muy famosa y de hecho en la mayoría de los comentaristas actuales aparece esta narración que yo quiero compartir con ustedes. En el siglo XIX, un viajero que fue allá a Irak se encontró con esta escena que les voy a describir y a mí me parece extraordinaria, quiero que la escuche. Dice de la siguiente manera, dice, ocurrió en la antigua ciudad de Nisibis, allá en Mesopotamia, como ya lo he dicho, es en Irak. Dice este hombre, inmediatamente después de entrar por la puerta de la ciudad, y yo quiero que se lo imagine, usted va entrando por la puerta de la ciudad, dice, a un lado estaba la prisión de aquella ciudad, con sus ventanas con barrotes, por las cuales los prisioneros estaban sacaban los brazos para pedir limosna. Frente a esa prisión había un gran patio abierto, y ese patio, mis hermanos, era el tribunal de justicia de aquel lugar. Mire, al fondo de aquel patio, en una especie de plataforma más elevado, estaba el estrado donde se sienta el cadi o juez. El cadi, así le llaman allá, o juez, cómodamente instalado entre sus cojines. Y este hombre pues estaba rodeado de varios secretarios, de personajes importantes, y el pueblo, mis hermanos, estaba ahí también amontonado en la parte inferior del patio, y había una gran algarabía, porque todos estaban allí clamando, pidiendo que su caso fuera el primero en ser escuchado. Ahora, dice este hombre en su narración que los litigantes que eran más experimentados, más prudentes, no se unían a esa pelea, a esa gritería para que les atendieran, sino que intentaban más bien hablar con los secretarios del juez, pasándoles sobornos. Cuando lograban satisfacer la avaricia de los subordinados del juez, uno de ellos se lo comunicaba al cadi, quien entonces daba paso a los casos de dichos litigantes. Parecía que se daba por sentado que los casos que primero se trataban eran los de los litigantes que habían aportado un soborno más cuantioso. Ahora viene una parte la más interesante, mire, dice este narrador, mientras tanto, una mujer pobre de la multitud no dejaba de interrumpir los procedimientos, alzando su voz sin cesar, pidiendo justicia. Una y otra vez le ordenaban que se callara y le decían lo molesto que era, pues ella estaba allí cada día.
cada día. Y seguiré viniendo cada día, decía ella, hasta que el Cadi me escuche. De repente, dice el narrador, al finalizar con uno de los casos, el juez dijo de forma impaciente: a ver, ¿qué quiere esa mujer? Enseguida le contaron su caso. Resulta, mis hermanos, que a su hijo lo habían llevado como soldado, y ella estaba sola y no podía labrar la tierra. Sin embargo, el cobrador de impuestos le había hecho pagar algo de lo que ella, por ser viuda, estaba exenta. Una vez que el juez escuchó la historia, dice el narrador, hizo un par de preguntas y finalmente dijo que no pague, que no pague. Y termina diciendo esta narración extraordinaria: vemos pues que su perseverancia tuvo recompensa. Si hubiera tenido el dinero para pagar a los secretarios su caso se habría tratado mucho antes. Mis hermanos, a mí me parece que este es un caso maravilloso, porque el parecido con lo que el Señor Jesús está contando a mí me parece increíble. Es como si alguien lo hubiera presenciado realmente lo que el Señor contó en su parábola. Y esto nos va a ilustrar, mis hermanos, que una viuda realmente estaba en gran desventaja ante un adversario, no solamente porque no tenía la economía para pagar un soborno, no tenía conocidos importantes, no había familiares que pelearan por ella, sino que además también en esta narración que acabo yo de contar, me parece que hay otra desventaja más, que esta mujer viuda era eso, precisamente una mujer, y en los tribunales de Oriente las mujeres no van a pelear con los jueces ni con los demás hombres, es un asunto de hombres nada más, lo cual pues nos da mucha luz acerca de por qué este juez ni la consideraba siquiera. A la mujer de la parábola este juez ni siquiera la consideraba. Vamos a pasar, mis hermanos, a este tercer verso. El versículo 4 dice: y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí. Dijo dentro de sí. Mis hermanos, esta frase es un semitismo. Cuando el Señor dice que el juez dijo dentro de sí, es una expresión que el Señor utiliza en otras parábolas. Yo me acuerdo, por ejemplo, del hijo pródigo, cuando está allá en el chiquero con los cerdos, y el Señor dice que el hijo pródigo, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa? ¿Se acuerda de eso? Bueno, pues aquí vemos que este juez también habla consigo mismo, y esta es simplemente una forma de que el Señor tiene de decirnos que el juez hizo un alto y reflexionó. Hizo un alto y reflexionó porque esta mujer ya le había colmado la paciencia. Dice: pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Ahora, mis hermanos, yo les dije en un comienzo que ante esta característica del juez de ser un sinvergüenza, parecía que lo único que podía cambiar su forma de actuar era un soborno. Pero aquí el Señor nos deja notar que parece ser que la viuda encontró otra manera, aparte del soborno. Y esa otra manera fue ser tan insistente, que le colmó la paciencia. Sin necesidad de recurrir al soborno, la mujer iba a conseguir lo que estaba deseando, que se le hiciera justicia. Y así llegamos a este cuarto verso, versículo 5. Dice: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Y esa expresión, me es molesta, mis hermanos, en el texto griego es una sola palabra. Y esa sola palabra, mis hermanos, debiera ser traducida de manera literal como me pone el ojo morado. Esa es la traducción. Esta viuda me pone el ojo morado. ¿Qué quiere decir eso? Que esa viuda le era tan molesta como recibir un golpe en el ojo. Algunos escritores traducen esta frase: esta viuda me es como un golpe en la cabeza. Mire, para nosotros, en nuestra manera de hablar coloquial, la frase significa: esta viuda es un dolor de cabeza constante. No sé si usted ha sentido un dolor de cabeza, yo creo que todos lo hemos sentido, pero si le ha dado uno de esos dolores fuertes que no se calman, que están ahí constantemente, seguramente que usted haría lo que fuera por acabar con ese dolor. Así había llegado a ser esta viuda para este juez, de manera que dijo: bueno, pues le voy a hacer justicia.
porque ya me ha colmado, ya me ha agotado la paciencia, de manera que esta viuda logró lo que quería, que el juez le hiciera justicia de su adversario. Ahora déjame decirle que ese adversario, mis hermanos, seguramente estaba tratando a la viuda en asuntos de dinero. Era lo que normalmente se peleaba en los tribunales. Seguramente o le estaba reteniendo algún dinero o había algún asunto a lo que ella tenía derecho y este hombre se lo estaba reteniendo. No está hablando aquí acerca de una venganza, donde la viuda le pide al juez venganza de su adversario. No, realmente simplemente quería lo que le tocaba y este hombre estaba tratándola de manera injusta. Sin embargo, bueno, va a conseguir que el juez le ponga atención. Mis hermanos, y de esta manera el Señor termina con su relato, que es la parte sencilla. Esta es la parte ligera. Yo creo que no nos cuesta ningún trabajo entender esto. Pero ahora vamos a ir a esos versos 6, 7 y 8 y vamos a pasar a la parte, mis hermanos, de lo que los rabinos llamarían la parte pesada o la parte más dura. Dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, oíd. Ahora viene la aplicación. Ahora ustedes van a tener que responder y el Señor va a hacer 3 preguntas, mis hermanos, 3 preguntas. Las 2 primeras me parece que es una manera retórica de hablar, es decir, que la respuesta es obvia. La respuesta es obvia, yo creo que no hay ningún problema con la respuesta, pero la última pregunta de esas 3 que el Señor va a hacer, tú la tienes que contestar, tú tienes que contestar esa pregunta. Así que vamos a tratar esas 3 preguntas, que son la parte dura de esta parábola o la conclusión que el Señor da de la parábola. Verso 6. Oíd lo que dijo el juez injusto. Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Ahora aquí el Señor está haciendo una comparación por contraste. A ver, Dios, el juez, pero la comparación es contrastante, porque el juez era un hombre malvado, un sinvergüenza. En cambio, Dios, nuestro Padre, ¿cómo es? Es un juez justo, es un juez que nos ama, que no hace acepción de personas, de manera que la pregunta, mis hermanos, se contesta sola. ¿Dios no va a hacer justicia de sus escogidos que claman a Él día y noche? La respuesta es ¿qué? La respuesta es sí. Pero yo quiero, mis hermanos, explicar este asunto de hacer justicia. Porque como en el caso de la viuda no era tanto un asunto de venganza, sino de darle lo que a ella le tocaba. Ahora, mis hermanos, cuando nosotros estamos hablando dentro del contexto en el que está insertado esta parábola, nosotros sabemos que el cristiano, mientras esté en este mundo, va a ser tratado con toda injusticia. Cuando llegue el momento en que el Señor regrese a esta tierra, el cristiano va a pasar a ocupar un lugar de honor. Pero todavía no llega ese tiempo, todavía no llega ese tiempo. Entre tanto, mis hermanos, el cristiano va a tener que sufrir, ¿Acaso no hará justicia a sus escogidos? Sí, pero todavía no. Sí va a hacer justicia, pero todavía no. Mire, el caso del Señor Jesús es la ilustración perfecta para entender lo que va a pasar con los que le siguen. Como ya lo he dicho, si al Señor le hicieron esto, a los que le siguen le van a hacer lo mismo. ¿Qué pasó con el Señor cuando estaba en los días previos a la cruz? La Escritura dice que el Señor se angustió. Hubo un momento en que el Señor oró pidiéndole al Padre. Y mis hermanos, hay un texto en Hebreos que a mí me parece extraordinario. De hecho, es un texto que no siempre es bien interpretado. Se lo voy a leer porque tiene que ver con todo esto. Dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, escuche, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. A ver, dice Hebreos que el Señor Jesús, angustiado, con lágrimas, con clamor, le pidió al Padre que lo librara de la muerte. Yo les pregunto, ¿el Padre le libró de la muerte? El escritor de Hebreos dice que fue oído por el Padre a causa de su temor. ¿Le libró de la muerte? Sí, pero eso no hizo que evitara la cruz. ¿De qué manera el Señor libró la muerte? Porque el Padre lo levantó de los muertos. Pero el Señor tuvo en primer lugar que pasar por la cruz. La manera en que el Padre restituye al Hijo
es levantándole de los muertos. ¿Qué pasa cuando se habla aquí acerca de que el Padre va a hacer justicia de sus escogidos? Sí, les va a hacer justicia y un día también los levantará de los muertos. Pero eso no quiere decir que ellos van a evitar el sufrimiento. Dios te escucha cuando tú le pides que Él haga justicia del adversario que gobierna este mundo, que lo trastorna, que sin duda, mi hermano, que debe ser una carga en tu corazón, ver cómo es este mundo pecador, perdido, y que tú clames al Señor de rodillas que Él venga y haga justicia. Él te escucha, pero eso no va a evitar que tú padezcas, aunque un día Él también te levantará de los muertos. Mira, la injusticia de este mundo, mi hermano, se ha manifestado a lo largo de toda la historia, desde que el Señor vino y le llevaron allá a la cruz. Desde ese tiempo, todo lo que tiene que ver con Él es perseguido por este mundo. En ese tiempo, usted lo sabe, después de que Cristo resucitó y se fue, sus seguidores fueron perseguidos, el Imperio Romano se levantó contra ellos, les torturó, les llevó al circo, les usó de antorchas humanas, hizo toda clase de tormentos en contra de ellos. ¿Por qué? Por una sola razón, porque aborrecían que ellos tuvieran un Señor que era Jesucristo y no el emperador, al que todo el mundo estaba obligado a adorar, y por eso les mataban. Era un trato injusto en contra de los cristianos. Mis hermanos, y más adelante, usted lo sabe, cuando el cristianismo fue adoptado por el Imperio Romano y se volvió la religión oficial y dio lugar a que naciera ese sistema religioso que se conoce como Iglesia Católica, que fue después la que se volvió torturadora de los cristianos, la que persiguió a los verdaderos creyentes, que se dio todo tipo de torturas horrendas a través de la Inquisición, y que usaba para hacer renegar a los cristianos de su fe. Mis hermanos, el mundo que es movido por el diablo, que es el adversario de la iglesia, que es como una viuda desprotegida, una viuda que necesita clamar constantemente por las injusticias que el adversario comete con ellos, pues así fue perseguida la iglesia también. Más adelante, cuando la Iglesia Católica se terminó y vinieron los tiempos del razonamiento, de la Ilustración, el tiempo del modernismo, como se llamó más adelante, los cristianos, mis hermanos, siguieron siendo ridiculizados, exhibidos como los más tontos de este mundo, como dignos de compasión, porque no saben ni siquiera lo que creen. El modernismo, que trató de desmitologizar a la Escritura, quitarle todo asunto milagroso, decir que el Jesús de la Biblia no es el mismo Jesús histórico, que creemos puros cuentos. Mis hermanos, el modernismo, que se vino a burlar también de los creyentes, es el trato que el cristiano sigue recibiendo. Y hoy en día, mis hermanos, estamos viviendo, yo creo que el peor asunto de todos, porque la locura que el enemigo de Dios ha infiltrado en la mente de los hombres de este tiempo es tal, mis hermanos, es tal la locura que realmente a mí me espanta hasta qué grado el diablo es poderoso para trastornar la mente de la gente. Hoy en día que a los homosexuales se les aplaude, que ese asunto de la ideología de género que está tomando cada vez más fuerte, que se quiere enseñar en las escuelas, que dice que si tú eres hombre, pero te sientes mujer, pues todos deben respetar tu opinión y llamarte mujer, te deben decir que eres mujer, y si alguien se atreve a decir lo contrario, mis hermanos, pues están haciendo leyes para que te metan a la cárcel, y se están aprobando esas leyes. En Canadá ya se aprobó esa ley, se le llaman la ley Mordaza. Si tú dices que un varón que se siente mujer y dice que es mujer y tú le dices varón, o le hablas de señor, o le hablas de algún apelativo que tenga que ver con lo masculino, él te puede demandar y te puede meter a la cárcel. En estos días en España se está por aprobarse esa misma ley, y eso, mis hermanos, va a llegar después a todo el mundo. Hoy los cristianos que se atrevan a hablar en nombre de la verdad y a decir lo que es correcto, mis hermanos, que eso es una total mentira, te pueden meter a la cárcel, como sin duda que está empezando a suceder ya. Pero no creas que la cosa termina allí. Mira, por ejemplo, allá en Canadá ya se aprobó el asunto de la zoofilia. ¿Tú sabes qué es eso? Que los hombres tengan de manera legal poder tener sexo con los animales. ¿Te parece una locura? Bueno, pues realmente es que el mundo está loco, está trastornado por el pecado,
el adversario está haciendo eso y atrévete a decir algo y entonces el mundo va a descargar su ira sobre de ti. Pero déjame decir que no termina todo allí. Mira, si hoy en día un hombre o una mujer dicen que son lo contrario y el mundo les tiene que escuchar y respetar eso y decirle, sí, si tú eres hombre, pero dices que eres mujer, yo digo que eres mujer, lo que se está cocinando para los próximos días es peor todavía. Mis hermanos, si el asunto del género te lo puedes brincar, el asunto de la edad también te lo puedes brincar. Lo que está próximo a salir a la luz es el asunto de la pedofilia como un asunto legal. Que los adultos puedan tener sexo con los niños, porque al fin la edad no es nada, el género no es nada, ¿verdad? Me lo brinco, la edad tampoco es nada, y esto, mis hermanos, se había anticipado desde hace ya algunos años. Hoy en día es lo que se está cocinando y va a salir un poco más adelante. Mi hermano, si a ti esto no te da miedo, tal vez sea porque tus ojos espirituales no están muy abiertos. Tal vez sea porque como los hombres que vivían en el tiempo de Noé y estaban ocupados de lo suyo, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y no se daban cuenta de que la humanidad estaba yendo a la perdición y la espada del juicio de Dios ya estaba pendiendo sobre la cabeza de ellos. Mis hermanos, ellos seguían ensimismados. Tal vez, mis hermanos, sea que por eso no lo percibimos y no sentimos esa necesidad de orar, porque esta parábola tiene que ver con el miedo y la necesidad de orar. Porque, mis hermanos, los tiempos peligrosos para los cristianos ya están aquí. Solamente tienes que abrir los ojos y mirar lo que el diablo está haciendo al trastornar este mundo. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Él espera eso de ti, que tú clames día y noche. Y entonces el Señor va a hacer justicia. Ahora, la segunda pregunta, mis hermanos, dice, ¿se tardará en responderles? Déjame decirle, para iniciar, que esta no es una traducción del todo afortunada. El doctor Francisco de la Cueva lo traduce correctamente. La traducción es, ¿será paciente con ellos? ¿Acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a Él día y noche y será paciente con ellos? Porque aquí se emplea sobre Jesucristo una palabra de la cual yo ya he hablado en otra ocasión, la palabra macrotumia, que significa paciencia. Y cuando se está hablando de esta palabra aplicada a Dios, mis hermanos, se refiere a esa paciencia que Dios tiene para con los hombres, para no descargar su ira sobre ellos, sino darles tiempo para que ellos cambien. Sin embargo, aquí el uso, mis hermanos, es muy interesante, porque de quienes se está hablando es de los elegidos, de los escogidos. Dios les va a hacer justicia, pero también pregunta el Señor, ¿será paciente con ellos? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Mis hermanos, eso quiere decir que si el Señor ha tardado 2000 años y no ha contestado las oraciones de los santos todavía, es porque Él es paciente con usted y conmigo, porque Él está esperando que tú abras tus ojos espirituales, que te des cuenta de la necesidad de este mundo y caigas de rodillas e intercedas por el mundo, que tú seas transformado, que cambies y seas más parecido a Cristo, que te alejes del pecado. Mis hermanos, esto está en consonancia con lo que nos enseña el resto de la Escritura. ¿Por qué el Señor ha retardado su venida? Porque Él tiene paciencia para con el mundo, pero también para contigo, que aunque ya eres cristiano, tienes que ser perfeccionado. ¿Y tendrá paciencia con ellos? ¿Con ustedes? La respuesta, mis hermanos, es sí. La respuesta es sí. Y viene la tercera pregunta. Bueno, antes de eso el Señor dice, os digo que pronto les hará justicia. Ahora, eso no es una contradicción. Si dijimos que ya duró 2000 años en que llegue la justicia, ¿cómo es que dice que pronto les hará justicia? Mis hermanos, esta expresión en tajei, en el texto griego, quiere decir que cuando el Señor comience a hacer justicia, va a ser un asunto rápido. Cuando el Señor venga por segunda vez, la justicia sobre los enemigos va a ser algo rápido, no se va a tardar mucho. Los enemigos del Señor van a ser muertos todos y los escogidos van a ser puestos en el lugar de honor que les corresponde, y eso va a ser algo rápido. A eso se refiere. Pero ahora viene esa tercera pregunta que tú tienes que contestar. Estamos en la parte dura. Pero cuando venga el Hijo del Hombre,
hallará fe en la tierra? Si el Hijo del Hombre viniera hoy y tú fueras puesto delante de Él, ¿hallaría fe en ti? Esa fe que hace que tú te pongas de rodillas cada día, sintiendo esa necesidad tan grande de orar sin desmayar. ¿Eso es lo que tú haces? Si el Hijo del Hombre viniera hoy, ¿hallaría a los justos de rodillas, orando porque este mundo está loco, de cabeza, perdido? ¿Tú haces eso? ¿Realmente tu oración es esa oración de fe que no desmaya, que persevera, así como esa mujer desvalida, sin méritos, pero que era perseverante para que se le hiciera justicia del adversario? O mi hermano, si el Señor viniera hoy, te encontraría más bien comiendo, bebiendo y entretenido en las cosas de este mundo. Esa respuesta no es una respuesta que sea fácil, no nos la da la Escritura. La respuesta tú la tienes que contestar personalmente. Si tu respuesta es no, tú no eres perseverante en la oración, mi hermano, es el tiempo de que lo consideres seriamente y cambies tu forma de mirar las cosas y tus hábitos de oración. De eso, mis hermanos, es de lo que habla esta parábola, y eso, mis hermanos, es lo que yo quiero que usted se lleve en su corazón. Un relato ligero, pero una conclusión dura, y yo quiero que se la lleve hoy porque es su responsabilidad. Cuando venga el Señor, si viniera en este día, le va a llamar a cuentas y usted va a tener que entregar esas cuentas de su fe. ¿Hallará el Hijo del Hombre cuando regrese fe en la tierra? Usted tiene la respuesta. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra, Señor, nos ilumina, abre nuestros ojos, Padre, a una realidad espiritual terrible, seguramente, Señor. Porque este mundo, Señor, está perdido. Está viviendo, Señor, una locura como nunca antes la había vivido. Porque, Señor, estamos en los tiempos peligrosos de los cuales nos habló tu Hijo Jesucristo. Señor, y de nosotros tú esperas que seamos cristianos que oran, Señor, pero que oran sin desmayar, que no les falta el valor, Señor, para hacerlo, que se dan cuenta, Señor, de las injusticias que el enemigo, Señor, está realizando. Pero a pesar de todo eso, Señor, perseveramos. Te ruego, Señor, por esta iglesia, que pueda ser una iglesia que ora, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que han escuchado esta palabra, que, Señor, tú abras sus ojos espirituales y que podamos ver, Padre, los tiempos que estamos viviendo y que ya desde ya, Señor, podamos estar de rodillas de manera constante, Señor, para rogar porque tú vengas pronto y hagas justicia, Señor, y, Señor, reivindiques a tus santos al lugar que tú les has designado desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.